Vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Buenos días. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Que en este día, Día del Señor, podamos unirnos en la alegría de saber que es nuestro Dios, de saber que Él es quien nos da la salvación. Pongámonos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al iniciar la celebración, pongamos en las manos del Señor nuestras intenciones, lo que traemos en el corazón. Iniciemos pidiéndole a Dios el perdón de nuestros pecados. Juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Alabemos al Señor cantando el Gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a
tierra, a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Padre, Dios Creador. Gloria al Espíritu Santificador. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, a los hombres de buena voluntad, a los hombres de buena voluntad. Oremos. Señor Dios, que unes un mismo sentir, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles. Impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacios: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliasib, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor
Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. El domingo pasado veía en el Facebook que alguien decía: fui a misa y qué bueno que todos guardan la sana distancia, que todos llevan cubrebocas, que nos toman la temperatura, que nos dan gel para lavarnos las manos. Todo muy bien. El único pero, decía, es que el Padre no traía cubrebocas. Y tenía toda la razón al mencionarlo. Por eso ya me puse la careta, para que no digamos que el Padre no tenía el cubrebocas. Y si no me lo había puesto, no era porque no quisiera, sino de por sí que hablo bonito, y con el micrófono no se entendía nada. Entonces, por eso una disculpa. Hoy la palabra de Dios continúa en la reflexión de la fe.
estamos reflexionando en la fe. Pero una fe no simplemente del creer, porque voy a centrar más en el Evangelio. Porque en el Evangelio les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dicen, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o alguno de los profetas. En conclusión, lo que están diciendo, dicen que eres un profeta. Y no estaban equivocados, pero al reflexionar sobre la fe, no podemos quedarnos en decir que es un profeta. ¿Por qué no podemos quedarnos en eso? Hay algunas religiones donde no conocen a Jesús, o al reconocerlo solamente reducen a decir que es un profeta, que es un gran profeta, que es el mayor de los profetas. Pero Jesús no quiere que nos quedemos en que es un profeta, sino que descubramos verdaderamente quién es Jesús. Por eso se dirige directamente a los discípulos, o se dirige directamente a ustedes. ¿Quién dicen que soy? Y estemos atentos a esa pregunta. Para mí, ¿quién es Jesús? Porque la pregunta, dice el Evangelio, que la hace en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es una ciudad que está colindando con Siria, una ciudad pagana, una ciudad que se conoce como Banias o Cesarea de Filipo, y está consagrada al mal. Está consagrada al mal. Hay un templo al diablo, un templo a la diosa del sexo y un templo al dios Baco, al del vino, a la bebida. Y entonces, netamente era una ciudad pagana donde se casaban, comían, bebían, y dice un párrafo del Evangelio, hasta que vino el diluvio y acabó con todos. De la misma manera, en Sodoma y Gomorra, comían, se casaban, disfrutaban, hacían todo lo necesario, hasta que vino la lluvia de azufre, el fuego. Así tenemos que ubicarnos para responder hoy en nuestros días. Para mí, ¿quién es Jesús? Desde mi fe, ¿quién es Jesús? Sí, en medio de la situación concreta donde se vive la cultura del tener, quiero tener, donde se vive la cultura del placer, donde se vive la cultura de la comodidad, donde se vive la cultura del desecho. ¿Quién es para mí Jesús? Que dentro de dizque los ambientes de ciencia no entra. ¿Quién es Jesús para mí? Esto nos lleva a reflexionar en la fe, porque el Jesús que yo creo no basta decir que es Dios, no basta decir que es un profeta. Para decir que yo creo en Jesús, necesito tener una vivencia clara con Él, una vivencia de encuentro, porque ya no es al decir qué dicen los demás, ya no es qué dijo el padrecito, qué te dijo la catequista, qué te dijo tu mamá. Nuestros hermanos separados,
cuando les dicen, yo no voy a cambiar, porque yo nací en esta religión que me dieron mis padres. Ellos se frotan las manos y dicen, aquí hay carne fresca, aquí hay carne para cambiar a nuestra religión. ¿Por qué? Porque dicen los demás. No es mi fe, es lo que dicen los otros. No es lo que yo vivo encontrándome con Jesús. ¿Quién es para mí Jesús? Pedro responde, eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Mesías. ¿Qué quiere decir el Mesías? Jesús, al decir, ¿quién dice la gente que soy yo? Quiere que vayan mucho más allá, no solamente que se queden en palabras. Y entonces yo debo tener un encuentro con Jesús para conocer que ese Jesús es la promesa del Padre, conocer que ese Jesús es el Mesías y como Mesías es el enviado del Padre, es el ungido para que venga a darme la salvación. Ese Mesías es el que viene al mundo y solamente se prepara para morir en la cruz por mí, por todo aquel que lo acepte. Y entonces creer en el Mesías es creer que ese Jesús es el enviado del Padre y que ese Jesús es el Hijo de Dios vivo. Y entonces, como Hijo de Dios vivo, dice San Juan en el capítulo 14 que Jesús proclamó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces mi fe debe llevarme al reino de los cielos. Mi fe debe llevarme a encontrarme con el Padre. Yo creo que Jesús es el enviado del Padre porque Él es mi camino. Él es al que debo adherirme porque es el único donde puedo caminar para llegar al Padre. Es en el que debo adherirme a ese Mesías que es venido del Padre porque es mi verdad. Ese Mesías es el que es mi vida. Yo creo en Jesús porque es mi camino, porque es mi verdad y porque es mi vida, el que me llevará a la casa del Padre, no otro. Y atentos, porque en este sentido Jesús no está diciendo: ¡ay, si puedes! Sí, está bien así, aunque sea poquito, no te preocupes. Es la vida. Mi fe puesta en el reino de los cielos y el Jesús que resucita, yo muero con Jesús para resucitar con Él y entrar al reino de los cielos. No hay vuelta de hoja. Yo quiero estar ahí poniendo el dedo en la llaga sobre ese Jesús que yo creo, porque continúa el Evangelio diciendo, cuando Pedro le dice: tú eres el Mesías. Jesús le responde: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta piedra. Hermanos, ustedes son Pedro. Ustedes en su bautismo recibieron el Espíritu Santo para ser piedras vivas. Tú eres piedra viva. Y eres piedra y serás piedra viva cuando aceptes a Jesús y empieces a vivir a Jesús como tu camino, como tu verdad y como tu vida. Que empieces a reflejar tan solo tu presencia, que empiece a reflejar al Cristo en el que crees, que se comience a reflejar la presencia de Dios en tu vida. Yo creo que todo esto lo hemos experimentado en los momentos difíciles, cuando llega en ese momento difícil el papá o la mamá o aquel que sabemos que va a solucionar las cosas. ¿Qué le decimos? Qué bueno que llegaste, qué bueno que estás aquí. Porque está reflejando quién es. Que nosotros reflejemos lo que creemos, que seamos esa piedra viva, ese fundamento, esa raíz, ese cimiento para todos los demás. Que nuestra fe esté bien firme. Hermanos, la fe no es la compra-venta. Si me haces este milagro, te prendo una veladora. Si le das salud a mi esposa, a mi hijo, a mis padres, me voy caminando a Chalma. No es compra-venta. La fe es el testimonio de confiar en aquel que ha venido a dar la vida por ti y que sabes que tú haciéndote Él podrás caminar a la vida eterna y que podrás verdaderamente dar testimonio de lo que crees. San Pablo al respecto de la fe dice: la fe salva, y la fe es creer que Jesús es el Hijo de Dios vivo, el que viene a salvarnos. Y añadirá el apóstol Santiago: pero muéstrame tu fe con obras. Muéstrame esa fe que salva con las obras. Y Jesús continuamente nos está repitiendo: den frutos, los frutos de la fe. Que sus frutos sean abundantes. Hermanos, de veras, todos hemos visto tanta gente triste y vacía en la última parte de su vida, con las manos vacías, sin fruto. Muchas veces pensaron que habían hecho todo por sus hijos y sus hijos ni siquiera están. Muchas veces abandonados, muchas veces sin sentidos. Y muchas veces en medio de casas lujosas, pero como un pájaro enjaulado en una jaula de oro. Sin sentido, vidas vacías. ¿Dónde está nuestro fruto? ¿Dónde está lo que hemos hecho en la vida? Quizás hemos pensado que porque hemos pagado cosas o le hemos dado a los demás, con eso ya solucionamos. Pero me he encontrado con el Dios, el Salvador, con el que nos dice, con el Mesías, con ese Mesías que haga transformar mi vida para que sea una roca sólida, una roca firme en la fe, y transformando esa vida pueda dar testimonio de lo que creo. Esto es importante que lo descubramos. ¿Por qué? Porque dice con claridad: tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia. Y si nos regresamos a la primera lectura, nos dice, hablando de Eliasín, el hijo de Elías, le vestiré una túnica blanca, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. ¿Qué quiere decir todo esto? Al decir Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Nuestra fe es tan firme como para que no prevalezca el mal, o somos parte de eso. Fíjense algo curioso. Todos sabemos, porque todos lo sabemos perfectamente, que el teléfono celular sí causa radiaciones, porque tiene que recibir la señal y transmitir. Y todos sabemos que el teléfono celular causa daño a la salud. Tanto es así que todos saben que no se lo deben de poner del lado del corazón, porque puede causarle problemas, hasta un infarto. Díganme, ¿cuántos han dejado el teléfono porque es dañino? ¿Cuántos? Hasta se lo damos a los niños pequeños para que se entretengan. Pero en cambio se les dice que se les va a tomar la temperatura con un termómetro que parece pistola para más facilidad. ¿Y qué dice? No, ese mata mis neuronas, ese me va a matar poco a poco. No, tómenle aquí en la mano. Cuando sabemos que la temperatura de la mano no es exacta, no es la temperatura del cuerpo. Y estamos ahí negándonos y rechazando. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué creemos entonces? Si nos negamos por un lado y lo que aceptamos es lo malo, ¿por dónde vamos a parar? ¿Entendemos qué es la fe? La fe no es solamente venir a misa o estar viendo la misa en la transmisión. Yo he visto cómo ven la misa en la transmisión. Están sentaditos, ahí la dejan prendida, se van a hacer las cosas, a seguir lo suyo y piensan que ya participaron de la misa. Solamente el enfermo es el que no se puede mover y se queda viéndola ahí. Pero los demás, en lo suyo, en lo suyo. Hay cupo limitado y ¿qué creen? Ni siquiera se llena. No se llena el cupo. ¿Y saben por qué? Porque llegamos tarde. Pensamos que es a la hora que yo quiera. Y entonces no le damos sentido a la fe. ¿Cómo podemos decir que tenemos fe si ese cubrebocas no me lo pongo al salir de mi casa? ¿Cómo? Yo quiero que entiendan algo importante. Me tengo que amarrar el corazón, apachurrarlo con todo. ¿Para qué? Para no ir a ver a mi hermana y a mi sobrina, porque mi sobrina se infectó de COVID. Y tengo que aguantarme para no tener un contacto con ellos, para no verlos, para no estar con ellos. ¿Dónde se infectó? En la calle. Sí, no vio a quién. No dijo, no, es que no encontré a nadie. No, se infectó. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuánto cuido la vida del otro
desde cuidar mi propia vida. ¿Cómo voy a decir creo en Dios si no me cuido a mí mismo? Si no soy capaz, sí, de ponerme un trapito en la boca. Ay, es que me ahogo, es que no puedo respirar bien. ¿Y cómo no, si no estás acostumbrado? Pero es necesario. ¿Acaso no han escuchado los médicos que atienden el COVID cómo terminan después de 8 horas? ¿Acaso no hemos visto cómo terminan marcado en su rostro lo que se ponen? ¿Y qué tenemos que decir? ¿Por tarugos? ¿Para que se lo ponen? Porque necesitan ponérselo para cuidar su vida y cuidar la de los otros. Eso es la fe. Es la fe práctica. Es la fe verdadera que nos invita a darle sentido a las cosas. No, el cubrebocas no es un requisito. Ah, ya me lo pongo. Aquí me lo pongo. No. El cubrebocas es una necesidad. Una necesidad que manifiesta, me estoy cuidando y porque me cuido, cuido al otro. Esto es necesario. Ojalá que comprendamos. ¿Por qué estar hablando de esto? Porque en mis manos están puestas las llaves. A lo mejor me la amarraron a la muñeca, a lo mejor me la colgaron al hombro, a lo mejor me la pusieron como collar. Pero en nuestras manos está la llave para la puerta del reino de los cielos. Porque tú eres piedra. Porque tú eres iglesia. Y lo que tú hagas, si es bueno y puedes abrir las puertas del cielo, quedarán abiertas las puertas del cielo. Pero si es malo y tú cierras las puertas del cielo, tú mismo te las cierras y se las cierras a los demás. Estas son palabras de Jesús. Jesús, criticando a los fariseos, les dice: ustedes ni entran ni dejan entrar a los demás. Se cierran la puerta y se la cierran a los demás. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuánto creemos en Jesús para encontrarnos con Él y poder descubrir su transfiguración, su rostro lleno de gloria, para poder cambiar nuestra vida? Para poder cambiar nuestra vida. Ojalá que lo podamos tener presente. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Porque el Señor nos invita a transformar nuestra vida al reino de los cielos. Pongámosle en sus manos nuestras intenciones y juntos digamos: te rogamos, Señor. Pidamos en primer lugar por toda la Iglesia,
por el Papa, los obispos, para que en esa alegría de ser iglesia sigan anunciando el reino de los cielos. Oremos. Pidámosle al Señor por cada uno de nosotros, para que nuestra fe fundamentada como roca podamos verdaderamente ser testimonio de esa fe. Oremos. Pidámosle al Señor por el Papa, los obispos y sacerdotes, que en este testamento que nos deja Jesús en el Evangelio son la roca firme donde nos abren las puertas del cielo. Oremos. Pidámosle al Señor por todos los enfermos, para que el Señor les dé una pronta recuperación según su voluntad. Oremos. Pidámosle al Señor también por todos los que difuntos, de manera especial los que han muerto por el COVID. Oremos. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos por tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Siempre cantemos alegres para alabar al Señor, y junto con nuestro canto suba nuestra sencilla oración. Siempre cantemos alegres para alabar al Señor, y junto con nuestro canto suba nuestra sencilla oración. Señor, venimos a ofrecerte el pan y el vino de nuestra ofrenda. Que tu amor de Padre convertirá en el ser del Salvador. Siempre cantemos alegres para alabar al Señor, y junto con nuestro canto suba nuestra sencilla oración. Y junto con nuestra ofrenda te ofrecemos nuestras vidas, para que las transformes en cuerpo y sangre de Cristo Jesús. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que sea reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unido a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría.
es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ramón, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque nuestra fe está fundada en el Mesías, en el Jesús, en el Hijo de María, en el que murió por nosotros, el que fue enviado por el Padre para darnos la salvación, el que fue enviado por el Padre para llevarnos al reino de los cielos. Por eso digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Guardando las normas de sanidad, dense la paz. Hermanos, hoy Jesús nos pregunta: ¿tú quién dices que soy yo? Este es Cristo. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Es un deleite para mí al recibirte como Dios y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite
Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de terminar, anunciarles que en el decanato estamos programando una serie de conferencias para los viernes. Seguramente comenzaremos el primer viernes de septiembre, conferencias que nos ayuden cómo poder ser mejores cristianos desde la fe, cómo poder vivir estos momentos difíciles del COVID, y entonces tomar actitudes que nos lleven a darle sentido a nuestra vida. Entonces serán algunas conferencias, les digo, los viernes seguramente será a las 7 de la noche, pero yo les avisaré para que estén atentos y puedan verlas por el Facebook, por la página de cada parroquia. Cordialmente invitados. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Hermanos, en la alegría del Señor, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Fortalezcan su fe, que sea como una roca firme, que somos la iglesia y en nuestras manos está abrir las puertas del cielo para nosotros y para nuestros hermanos. Que pasen un buen domingo. Igualmente, Padre. Vamos a ir saliendo por la puerta lateral, ahí les van a ir indicando. Por favor,